Muchísimas gracias. Entonces, en primer lugar a ti, Sandra Casabenet, también a ti, Petra, por la posibilidad de estar hoy aquí presente ante ustedes y naturalmente a ustedes, a todos ustedes por el interés en la conferencia. Sé que ha habido más de 300 inscripciones y realmente es una concurrencia bastante interesante. Me alegro muchísimo, espero poder dar abasto con todas las preguntas que tengan. Yo voy a dar una presentación general, dando información general y bueno, y quedaremos en diálogo. Yo también les voy a comentar cómo podemos seguir en contacto para aquellos que están concretamente interesados en trabajar en Alemania. Bueno, como bien se me ha presentado, soy mendocino, creo que ese sería mi primer título, he nacido aquí. Tuve ahora hace 2 días mi cumpleaños, así que ya llevo 52 años de mendocino y de ellos 27 en Alemania. De esos 27 años en Alemania he trabajado 26 ya para la Agencia Federal del Empleo, la Oficina Federal del Empleo de Alemania, que para que se lo puedan imaginar es una institución que se podría decir que es el brazo derecho del Ministerio de Trabajo, es decir, todas las políticas laborales de Alemania que se deciden en Berlín se aplican a través de una oficina, de una institución que tiene alrededor de 90.000 empleados, es muy grande, tiene 156 agencias locales de empleo, de colocación, de intermediación y tiene un área internacional. Yo trabajo en el área internacional. En el área internacional hay 10 equipos. O sea que estos 10 equipos están repartidos por toda Alemania y yo soy director del equipo del sur, de la región o del Estado Federado de Baden-Württemberg, que para que se puedan imaginar, ya les voy a mostrar un mapa, está al sur. Nosotros estamos en la capital, que es Stuttgart, que es muy conocida naturalmente por lo que es Mercedes-Benz, Porsche, Bosch y demás. Y he creado familia allí. Inclusive tengo un hijo que hoy en día trabaja aquí en Mendoza, así que también se ha dado mucho la movilidad laboral en el ámbito familiar también. Bueno, lo que quisiera contarles hoy es para aquellos que dicen, sí, podemos seguir. Primera imagen con algunas fotos de Alemania, quizás muchos de ustedes ya han estado en Alemania, reconocen algunas de las principales fotos. Por ejemplo, arriba la capital, la Catedral de Colonia o el Arco de Brandenburgo, el Volkswagen Escarabajo, etcétera, etcétera. Bueno, en sí se puede decir que Alemania es un país de muchos paisajes muy bellos en todo el país. Yo no diría que recomendaría una u otra ciudad. Si alguien me dice, bueno, ¿qué tal es vivir en Dresden o qué tal es vivir en Hamburgo? Yo diría que cada ciudad tiene su encanto y realmente todas las zonas aledañas de cada ciudad también tienen sus paisajes muy bellos. Para verlo ahora de forma gráfica, si ustedes pudieran imaginarse en ese círculo redondo de color rojo a la Agencia Federal del Empleo, a la Oficina Federal del Empleo, la Bundesagentur für Arbeit, donde están esos 90.000 colegas, dentro de la misma se encuentra la ZAB corta, que es la Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, es la Oficina Especial y Centralizada Internacional, es decir, ese es el departamento internacional. Y en ese departamento internacional tenemos los 10 equipos que les comentaba que tienen esta sigla, es Internationaler Personalservice, el Servicio Personal Internacional o personalizado. O sea, los equipos IPS son 10 en toda Alemania y se encargan de colocar personal del extranjero en Alemania. O sea, esa es la diferencia que tenemos con el Departamento Nacional. Aquellos desocupados alemanes que están buscando trabajo en Alemania se presentan en las oficinas locales. Y los 10 equipos se encargan de aquellos candidatos que viven aún en el extranjero y que tienen interés en trabajar en Alemania. También tenemos en el área internacional lo que se llama un centro de bienvenida virtual, que son esas siglas de corta WC, que es, como, por así decirlo, son los equipos de asesoramiento virtual que tiene la parte internacional. Es decir, si ustedes quieren informarse de forma en general, si quieren llamar por teléfono, si quieren enviar un currículo, si quieren chatear inclusive, lo pueden, o sea, cada vez que ustedes ingresen al Departamento Internacional de la Oficina Federal de Empleo, la primera puerta de entrada va a ser el centro de bienvenida virtual. Ahí se hace un primer chequeo de las personas, del perfil de la persona, las cualificaciones,
nosotros trabajamos a 3 niveles de servicios: información, asesoramiento, colocación. En el área de información, que se hace en el centro virtual, lo que se hace es, bueno, soy mendocino, estoy estudiando esto, o ya he estudiado esto y lo otro, y quisiera trabajar en Alemania. Bueno, esta información que yo les voy a dar es mal que mal también lo que ustedes reciben en el centro de recibimiento virtual, de forma ya sea escrita, por email o por teléfono, pero es un nivel informativo. También se le envían paquetes de información, cuáles son las regiones de Alemania con cuáles costos de vida y cuáles son los precios, no sé, de los alquileres, todo ese tipo de información general. Ahí nos mantenemos entonces en una comunicación a nivel informativo, y si ustedes ya quieren profundizar la información o profundizar la búsqueda y dicen, bueno, mi perfil es tal y cual, yo puedo enviarle un currículum, de modo tal que la persona, siguen siendo los colegas del centro virtual de bienvenida, para que pueda un poco clasificar cuáles son los fuertes, los débiles, cuáles son las materias, qué idiomas hablan y demás. O sea, ya es un proceso de entrevista personalizada. Eso ya es el nivel de asesoramiento. O sea, ya centrado en el perfil de ustedes, centrado en las cualificaciones, en su currículum. No es la información general, sino que ya es más personalizada. Y si ese colega, esa colega dice, bueno, esta persona tiene buenas chances porque está ya con idioma alemán, con un título universitario, con experiencia laboral, etcétera, etcétera, pasamos al tercer nivel, que es el nivel de la intermediación. Es decir, ahí pasan esos currículums del equipo central que está en la ciudad de Bonn a alguno de los 10 equipos IPS, que se concentran más que nada en la intermediación. Es decir, ahí recién tomamos los datos de ustedes en la base de datos y los tenemos ya en el proceso de intermediación, en proceso de matching, que le llamamos nosotros. Porque la base de datos de la Agencia Federal del Empleo es la más grande de Alemania y dicen que es la más grande de Europa. Hay no solamente perfiles de candidatos, sino perfiles también de las empresas, de las vacantes, que las mismas empresas también pueden colocar por cuenta propia, o sea, no necesitan registrarlos a través de nosotros, sino que tienen un ingreso aparte en la misma base de datos, o sea que tenemos una cantidad inmensa de vacantes y tenemos una cantidad inmensa de perfiles de ustedes y hacemos el proceso de matching según los deseos. O sea, yo quisiera trabajar en la zona sur, yo quisiera trabajar como ingeniero técnico, en mecánica o lo que fuere, entonces ahí comienza el proceso de colocación. Y ahí reciben alguna persona de los 10 equipos como interlocutor, o sea, es quien los asiste directamente. Bueno, en el caso nuestro, hemos tenido ya el año pasado una linda cooperación, y aquí retomo lo que dijo Petra Thomas, que es muy favorable en el caso de Mendoza, porque aquí hay muchas instituciones, no solamente las universidades, con mucho interés en cooperar con Alemania, y algunas de ellas ya inclusive con cooperaciones muy fuertes, como lo que es la UNCUYO con la Universidad de Dresden, por ejemplo, sino que también tenemos una sociedad goetiana y también tenemos un consulado alemán, y eso es realmente para nosotros importantísimo, tener ya una red en esos países donde estamos buscando también perfiles, donde exista la afinidad a Alemania, donde exista la posibilidad de hacer cursos de alemán, etcétera, etcétera. Es muy difícil cuando nosotros, por ejemplo, encontramos buenos perfiles sin alemán en algún país fuera de la comunidad de la Unión Europea y no tenemos instituciones que puedan impartir clases de alemán. Ahí sigue siendo el gran obstáculo los conocimientos del idioma alemán. Ya les voy a comentar más tarde, pero siempre es para nosotros un plus, un punto a favor cuando ya tenemos una red como la que existe aquí en Mendoza. Y en el consulado tenemos a Andreas Vollmer, que es de mi región, donde yo vengo, que también está más de 20 años aquí en Argentina. Él casado con una argentina, yo casado con una alemana, y los dos con un gran interés de llevar a cabo una cooperación muy estrecha entre ambas regiones principalmente. Por eso estamos tratando de iniciar procesos de cooperación a distintos niveles, entre ellos la movilidad laboral.
Bueno, esto es lo que les comentaba recién, las funciones del Welcome Center virtual, ya sea los canales de comunicación pueden ser por teléfono, por email, por chat, ¿no? Lo hacen naturalmente con todas las partes del mundo, con todos los países del mundo, pero en distintos horarios. Y también puede ser que ellos ofrezcan conferencias virtuales. La misma conferencia que estoy dando hoy se puede también encargar, por así decir, al centro virtual de que sea llevado a través de una videoconferencia. Lo bueno de nuestros servicios es que nosotros pertenecemos al servicio público, es decir, nosotros no somos una empresa privada, sino somos estatal y trabajamos dentro de la Unión Europea en una red ya existente de todos los servicios de empleo. Esa red se llama EURES y esa red se formó porque la Comisión Europea dijo: tenemos un mercado de trabajo y queremos la libre movilidad de trabajo, sería bueno que creáramos una red. Y esa red consiste en personas, asesores llamados asesores EURES. En Alemania nosotros, los 10 equipos, son los asesores EURES que en caso de reclutamiento de personal cualificado, de ingenieros, por ejemplo, de Italia, nos conectamos con los asesores EURES italianos o los asesores EURES de España o Francia y llevamos a cabo procesos de reclutamiento. Preguntamos primeramente, ¿tienen ingenieros mecánicos, por ejemplo, o tienen, no sé, cocineros o lo que fuere? Y vamos un poco haciendo un sondeo de mercados para ver qué posibilidades hay de encontrar esos perfiles. Lo que ha sucedido en los últimos años es que tenemos, por un lado, una tasa demográfica muy baja de Alemania, por así decirlo, no nacen alemanes, es decir, tenemos un problema generacional, demográfico, y por otro lado tenemos una situación económica muy variada en toda Europa, por lo que depende de la situación económica en otros países europeos que logramos encontrar esos potenciales, esos perfiles que buscamos para Alemania. Pero nos hemos dado cuenta en los últimos años que esos perfiles van menguando, por lo que también ha iniciado esta red y esta institución procesos de reclutamiento en el extranjero, en países extracomunitarios. Por ejemplo, Filipinas, Marruecos, Túnez, Surcorea, México, Brasil. Y bueno, aquí se inicia algo levemente en Argentina, porque todavía estamos en la etapa de sondeo y también de chequeo de si las condiciones que tienen que ser condiciones políticas y políticas laborales, nos permiten realizar entonces el reclutamiento y la asistencia de los candidatos. Bueno, aquí en sí está lo que yo les comentaba en cuanto a nuestros servicios, nuestros ámbitos de responsabilidades, la colocación, los eventos de reclutamiento, la información, el asesoramiento, son todos esos servicios que tienen que ver con una asistencia personalizada de los candidatos. Bueno, ahora un poquito algunas ideas sobre por qué Alemania busca candidatos. O sea, ya lo he comentado en primer lugar, el cambio demográfico. Es muy interesante. Esta presentación la vamos a poner a disposición virtual, o sea, digital, para que puedan chequearlo. Yo creo que por una cuestión de tiempo dejo de lado el enlace ese que está marcado en rojo, el cambio demográfico. Lo que van a encontrar ahí cuando lo cliquen es la pirámide de la población alemana, pero dinámico, es decir, ustedes pueden poner el año 1950 y pueden ir cliqueando todos los años, 51, 52, hasta la actualidad y hasta el 2030, y se van a dar cuenta que la pirámide poblacional alemana pasa de pirámide a ánfora, y en estos momentos estamos ya en la ánfora, es decir, ya en estos momentos tenemos abajo una sede, una base muy estrecha, es decir, no nacen tantos futuros profesionales, y tenemos una población longeva, es decir, tenemos concretamente a nivel laboral una gran cantidad de personal geriátrico que falta. Es decir, tenemos mucha gente mayor de 80 años y no tenemos gente joven que los cuide. Y esa es una de las profesiones actuales que están en demanda completa. Es decir, personal asistente de geriatría, enfermeros,
y demás. Pero también pasa en otras profesiones, ya les voy a mostrar. Otro factor es también la fortaleza de la economía alemana. Es decir, gracias a Dios, Alemania tiene una estructura económica bastante sólida. Ustedes saben que en el 2008 hubo una crisis económica financiera mundial. Alemania estuvo afectada, pero comparativamente por poco tiempo. Mientras vivíamos la experiencia de que los otros países europeos subían las tasas de desocupación, pero a nivel abismal, en España llegó la desocupación juvenil al 56%, es decir, más de 2 jóvenes, 1 y más, estaban en desocupación. Y también teníamos tasas de paro de adulto cerca del 30%, que es muchísimo. Alemania, después de un año, del 2008, octubre, que fue la crisis financiera, 2009, se puede decir que ya empezó a salir de la crisis. Y ya empezamos a notar que las empresas nos pedían personal. En un primer momento se paró todo, no sabíamos si realmente algún coletazo nos iba a afectar en el mercado de trabajo alemán. Hubo algún que otro coletazo, pero se supo paliar bastante bien esas consecuencias y Alemania empezó a exigir nuevamente en el mercado de trabajo personal. Y por eso lo que hemos visto hasta ahora es que desde 2009 al 2019 tuvimos muchos reclutamientos de jóvenes y de adultos de toda Europa para Alemania, pero en los últimos años ha empezado a mejorar, gracias a Dios también, la situación de la economía de los otros países europeos. Es decir, los otros mercados de trabajo están mejorando, lo que significa para nosotros que no podemos reclutar tanto personal de Europa. La movilidad ya no es tan obligada y por eso también hemos iniciado, como les decía, cooperaciones con países extracomunitarios. La fortaleza de la economía alemana, creo que tengo aquí una diapositiva. Desgraciadamente hoy, a una hora de venir aquí, tuve un problema técnico. La presentación que yo tenía preparada y actualizada, que está en el servidor alemán, no pude conectarla, tuve que buscar otra que tenía del año anterior, así que les pido disculpas, pero sí, porque estos son datos del 2017, pero la tasa me fijé en Google, la tasa actual a agosto de 2019 en toda Alemania es del 3,1%. Es bajísimo. Y hay regiones, las regiones del sur, que son las más prósperas, las más económicas, ahí estamos en los 2, y tanto. Es prácticamente ocupación total. Es decir, los desocupados que tenemos son muy pocos para la cantidad de vacantes que están en las bases de datos. Las empresas buscan y buscan y buscan. Y bueno, si bien ha habido en estos últimos meses, si bien seguramente algunos de ustedes han escuchado algunas noticias de que estancamiento. Hay algunas señales en las cuales no nos preocupamos tanto, dijimos, bueno, hay que tenerlas en cuenta, vamos a ver cómo aumenta el número de vacantes y cómo aumenta el número de desocupados y un poco ir tanteando si es realmente un estancamiento. Pero no podemos decir actualmente que es un estancamiento, quizás sea algo de la sazonal, algo de la estación, o sea que hay ciertos ciclos en el año donde aumentan o bajan el número de vacantes, pero no es preocupante, es decir, sigue siendo una economía sólida. Esa es una de las razones por las cuales se busca personal en toda Alemania. Creo que la próxima diapositiva sí muestra un pero vuelvo atrás para decirles en general, para aquellos que no conocen Alemania. Ustedes ven todo el país, los 16 estados federados, bastante federales, ¿no? Cada estado federado tiene su Ministerio de Trabajo, su Ministerio de Educación, su homologación de títulos, ¿no? Es decir, hay muchas regulaciones diferentes de estado a estado. Por eso es muy importante tener en cuenta dónde quieren ir y cuáles son las instituciones donde tienen que hacer todos los procesos burocráticos, todos los trámites de homologación o de reconocimiento de título, etcétera, que puede ser de región en región diferente. Bueno, si se pudiera hacer un primer esquema general, es decir, aquí tenemos la Alemania occidental, la Alemania oriental, aquí esto que ven aquí es la vieja Alemania democrática, incluyendo este Estado Federado de Turingia, y en sí
el desarrollo hasta hace un poco atrás se conmemoraban, o sea, el 3 de octubre de este año se conmemoraron los 30 años de la caída del muro. El año que viene se conmemorarán los 30 años de la reunificación. 30 años de reunificación, si bien ha habido una equiparación económica a nivel mercado de trabajo, sigue siendo esta zona la que más tiene más posibilidades, tiene más, económicamente más sólida está, aunque hay centros de focos industriales muy importantes también en lo que fue la vieja Alemania Oriental, que ahora sería la Alemania Oriental no democrática, ¿no? Se la denomina la Alemania del Este. Y también si trazamos un eje aquí, norte-sur, tenemos un sur que es muy próspero, que realmente es una zona económica muy potente, este Estado Federado de Baviera, conocido por su capital de Múnich, y la fiesta de la cerveza tal vez, pero también la BMW, la Audi está acá en Ingolstadt, y aquí tenemos el Estado Federado de Baden-Württemberg, que es donde yo vivo, y su capital más o menos por aquí, que es Stuttgart, también conocida por ser polo industrial por excelencia, realmente. Universidades tienen en todo el país, universidades muy buenas, universidades con mucha antigüedad, con mucha investigación, con mucha creación de patentes, es decir, ahí sí que no haría una diferencia. Hay ciertas universidades que tienen quizás alguna temática propia y son muy por ello, pero en sí encuentran muy buenas universidades desde el norte al sur de Alemania. Bueno, ahora sí, paso al siguiente. En sí, esa demanda de la que yo les estaba comentando, de la que les estaba hablando, se concentra en ciertas especialidades. O sea, hay jóvenes, por ejemplo, administradores de empresas. Administración de empresas es una carrera que se busca, se codicia mucho en Alemania. Hay una gran cantidad de egresados por año, es decir, ahí no hay tanta demanda de especialistas extranjeros porque Alemania los tiene. Pero en el caso de los ingenieros, ciertas ramas, entre ellas los mecánicos y los eléctricos, también títulos terciarios técnicos, por ejemplo, especialistas de calefacción, de climatización y del sector del metal, especialistas en la tecnología de informática, se buscan mucho, médicos, a excepción de los dentistas, cuidadores de ancianos, como les comentaba, enfermeros, y también en el área de la gastronomía se buscan especialistas. Allá hay una reglamentación muy grande de las profesiones, o sea, ustedes si no tienen una profesión académica universitaria, tienen las carreras terciarias de 3 años, o la formación dual, la Duale Ausbildung, que es muy famosa porque son carreras de 3 años muy prácticas. Y uno recibe desde un primer día la parte práctica y teórica también, pero recibe un sueldo. Y son especialistas, o sea, un cocinero, un camarero, ha estudiado en Alemania 3 años. Y estudió no solo 3 años, sino que el 70% y más de esa carrera fueron prácticas. Trabajó para una empresa como camarero. Y asistía a una escuela de profesiones en un 20-30% durante los 3 años. Ahora les muestro el mismo mapa de Alemania, solo que un poco coloreado según la demanda. Si vemos, por ejemplo, a los ingenieros industriales y mecánicos, los estados federados en color rojo son donde tenemos mayor demanda. Aquí hay una gran variación. Yo diría que, según las estadísticas de la Asociación de Ingenieros Alemanas, VDI, hay 3 regiones que necesitan muchos ingenieros, que son Baden-Württemberg, Baviera y Renania del Norte-Westfalia. Perdón, esto es Baja Sajonia. Pero ahí tenemos siempre que ver también, hay una estadística de cada 6 meses para saber cuántas vacantes hay y cuántos postulantes hay. Y las vacantes, cuánto tiempo están vacantes. Y todo eso elabora nos da una pauta estadística, un número, una relación que le llaman, y esa relación es lo que nos ayuda a decir, tales puestos están en demanda. Para el caso de los médicos, pueden ver el mapa, esa islita verde que ven arriba a la derecha es Berlín, la capital del país, y después
para ver la situación un poco comparativa, la situación de los enfermeros geriátricos. Ahí en toda Alemania tenemos una demanda muy grande, es decir, los asilos de ancianos, los geriátricos, tienen una demanda espeluznante, es decir, siempre se va a conseguir trabajo. Si en estos momentos, para aquellos que han estudiado enfermería o que han estudiado enfermería especialmente geriátrica, tienen muy buena posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en Alemania. Naturalmente que hay otras condiciones que ya les voy a contar que son también requisitos. El salario mínimo interprofesional, esto les digo, es desgraciadamente una presentación que logré recabar del año pasado, pero no es la actual. Está en estos momentos, en enero, subió a 9,10 euros por hora desde el 1 de enero de 2019. Pero más o menos para que sepan cuánto se gana de salario mínimo interprofesional, en Alemania el SMI es de 9,10 euros por hora. Los salarios se establecen por convenios colectivos de trabajo, es decir, está asegurada la transparencia de los contratos de trabajo. Bueno, puede haber alguna que otra situación excepcional entre una empresa que tenga otro tipo de código para pagar los salarios, pero en general la mayoría de ellas se rigen por los convenios colectivos de trabajo. Aquí nuevamente ven lo que yo les mostraba con los ejes. Diferencias regionales este-oeste, norte-sur, los salarios en Alemania oriental y el costo de vida son en general inferiores a los de Alemania occidental. Y también interesante, cuando les pongamos a disposición la presentación, son esos dos enlaces, ahí pueden entrar y desgraciadamente creo que no está en inglés. Esto es para aquellos que sepan alemán, se puede hacer una especie de simulación. ¿Cuánto ganaría yo? ¿Cómo? Y entonces empiezan todos los campos de contenido. Uno puede poner, bueno, soy ingeniero, o soy abogado, o soy lo que soy. Y la pregunta típica es, bueno, casado, soltero, con hijos, etcétera, etcétera. Ya les voy a contar en una próxima diapositiva por qué eso influye sobre el neto, el salario neto. Los salarios brutos en Alemania son realmente muy interesantes, pero hay muchos descuentos por todos esos factores. Soy soltero, soy casado, tengo hijos y demás. O sea, la carga impositiva es diferente y ahí un poco uno puede tener una pauta de cuánto ganaría en mano, neto, cuando trabaja en tal profesión, en tal región. Para que tengan una idea a nivel gráfico, ¿no? Aquí ven las zonas de la media. Esto también es desgraciadamente una gráfica antigua del 2013, pero bastante representativa. Es decir, aquí ven que los salarios, las remuneraciones brutas son más grandes, o sea, mientras más oscuras, más altas en comparación con lo que es la Alemania del Este, ¿no? Pero tengan en cuenta justamente que nunca es una variable unidimensional, o sea, gano tanto dinero, pero ¿cuánto cuesta vivir en esa región? Es decir, ¿cuánto cuesta pagar un alquiler en tal o cual ciudad? Aquí gano más dinero, ¿no? Se ve aquí, ¿no? Pero aquí pago más también. Es decir, ciudades caras a nivel inmobiliario son Múnich, por la cercanía a los Alpes, que los tienen aquí tienen la zona del lago de Constanza, aquí tienen la Selva Negra, toda una zona muy alpina, muy bonita, que les hace que estos territorios sean a nivel inmobiliario mucho más caros, sin menospreciar, pero de ninguna manera, los bellos paisajes que tiene el resto de Alemania. Pero es una cuestión de que es más caluroso. El sur, cuando uno está en Alemania, el sur es caluroso. Nosotros decimos que el sur es frío por la Patagonia, pero para ellos el sur es bastante caluroso, es más caluroso que el norte. Bueno, y los precios inmobiliarios de Múnich o de Stuttgart o de Frankfurt, pero también Hamburgo tenemos aquí, una ciudad muy bonita, son muy altos. Es decir, por un departamento chico, muy chico, diría de 40 metros cuadrados, con kitchenette, se puede estar pagando tanto aquí como aquí, cerca de los 500 euros. Hay que multiplicarlo por 60, 63, para saber más o menos la relación en pesos argentinos. O sea, esos son todos factores que hay que tener en cuenta. Por eso nosotros decimos, ¿tienen ganas de ir? Perfecto, vamos a ver el perfil y las cualificaciones y además tengan en cuenta esto. Es muy importante, ¿sí? Bueno, ya entramos
un poquito más fino en la parte de la seguridad social, es decir, lo que yo les comentaba, ustedes reciben un sueldo bruto de tal y tal, ustedes ven la vacante, el puesto de vacante escrito y dicen, qué buen ingreso bruto, fantástico, puedo ahorrar, puedo hacer viajes, puedo hacer esto y lo otro. Sí y no, o sea, no siempre, depende de todos estos factores. O sea, de eso se descuenta un 18% por el seguro de pensiones, a medias, a pagar por medias por el empleador y a medias por el empleado. Después la obra social, una obra médica, del 14%. Estos índices también han cambiado minimalmente. Yo diría que ahora estamos en 16 en vez de 14 o 15 por ahí. Después se descuenta un 3% para el seguro de desempleo. Ustedes, después de un año de trabajo en Alemania, si llegan a quedar desocupados, tienen un seguro que les ayuda durante un año, un ingreso que no es el mismo del ingreso que han tenido, pero un poquito más bajo, pero tienen un ingreso porque ustedes ya han hecho los aportes del 3% por mes. Y un 2,55 que se llama el seguro de dependencia, o 2,8 para aquellas personas que no tienen hijos. Y también hay un seguro de accidente, es decir, para aquellos que quedan incapacitados si ha habido algún accidente laboral el cual ya no le permite a la persona trabajar en esa profesión. Todo eso se suma y esos 5 pilares o bolas que vieron en la gráfica anterior se podrían resumir y enlistar de esta manera a lo que hay que agregar los descuentos por los impuestos. En Alemania se paga impuestos sobre la renta, sobre el ingreso, del 14 al 45%. Imagínense, ustedes ganan tantos miles de euros y el 45% se los descuentan. Pero eso pasa por sobre todo para aquellos que tienen un ingreso muy alto, ¿no? De millones de euros al año. Es decir, ustedes tendrían que saber para la profesión de ustedes y para la situación familiar de ustedes y la cantidad de niños, cuál es el porcentaje que les corresponde. Hay un impuesto eclesiástico, que es un impuesto, o sea, si yo soy católico o soy protestante, le pago por mes a la iglesia. Es algo que nosotros no conocemos aquí. Es una especie de... O sea, si quiero que mi hijo sea bautizado o mi hija sea bautizada, entonces tengo que mostrar que he pagado los impuestos eclesiásticos. Si quiero casarme por iglesia, tengo que demostrar que he pagado los impuestos eclesiásticos. Es un sistema distinto. Hay mucha gente que desiste del impuesto eclesiástico. Yo no tengo ninguna confesión, o yo soy católico, pero no tengo que ir a la iglesia, no tengo ninguna necesidad ni de bautizar, ni de casarme, algo así, es mi credo, y no paga el impuesto eclesiástico. Eso también puede ser. Y tenemos un impuesto de la solidaridad que se instauró después de la reunificación alemana. Es decir, la Alemania occidental dijo, vamos a solidarizarnos con la Alemania del Este y vamos a descontar a todas aquellas personas que trabajen en la Alemania occidental un impuesto. Ese impuesto se ha recaudado hace 30 años de la Alemania occidental para la Alemania oriental, es decir, para la Alemania del Este. Es el impuesto de la solidaridad, del 5,5% del impuesto sobre la renta. Es decir, primero te descuentan esto, 14% de tu monto, y después de ese monto te descuentan el 5,5% para el impuesto de solidaridad. Aquí tenemos un ejemplo para que tengan una idea, pero es mejor hacerlo al ejemplo con esas tablas que yo les decía de esos 2 enlaces. Cálculo del salario mensual es un ejemplo, una categoría fiscal, hay 6 categorías, esta persona está en la categoría fiscal 1, es soltero y no tiene hijos. Paga el impuesto eclesiástico y paga el 9% y podría ganar 2.500 euros como salario bruto y ahí ven todos los descuentos sobre la renta, eclesiástico de solidaridad, los impuestos y después los seguros, toda la parte de la seguridad social. Pensiones, desempleo, enfermedad, dependencia, de tal modo que le quedan 1.624 euros en mano. Eso es lo que la persona gana por mes en su salario, en su trabajo. En el sector de la salud se buscan, si es que creo que hay hoy varios presentes y además vamos a tener una charla especial virtual mañana con las especialistas de mi equipo en el área de la salud. ¿Sí? El área de la salud es muy especial porque las condiciones de reconocimiento de título
conllevan a todo un proceso bastante largo en comparación con otras profesiones. No los quiero desanimar, al contrario, aquellos que están decididamente propuestos a trabajar como médicos o enfermeros en Alemania, les digo, es difícil quizás, pero no es imposible. Hay que dar muchos exámenes de idiomas en cuanto al nivel de alemán, hay que dar pruebas de examen también a nivel de materia, ¿no? Dar una parte práctica también, es decir, son varias etapas, más que para otras profesiones. Mañana, entonces, para aquellos que hoy están aquí presentes y que tienen interés en esa área, se va a dar toda esa información detallada de forma virtual. O sea, voy a estar yo presente también y una colega mía que habla muy bien español, Laura Zöller, va a dar la conferencia para los candidatos en el área de la salud. Pero aquí bien pueden ver ya cuáles son las áreas que se buscan: enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, cuidadores de ancianos y ayudantes de laboratorio médico biomédico. Bueno, las expectativas para los empleados del sector de la salud. Aquí están parte de lo que yo les comentaba anteriormente, son todos los requisitos, pero lo dejo así a nivel óptico. Mañana se profundizará en la conferencia de Laura. Para ingenieros, las vacantes que tenemos actualmente son de maquinaria, de técnicas industriales, mecatrónica, sistemas de automatización, técnica de la energía, sistemas eléctricos en la construcción, técnicos de instalaciones eléctricas, electrotécnica, chapa, caltería, instalaciones sanitarias de calefacción y climatización. Estas últimas son naturalmente un poco más difíciles, porque aquellas profesiones terciarias también tienen que ser reconocidas en Alemania. Hablábamos de 3 años, aquí puede ser que sea de 1 año, nos pasa con España, 1 año y 4 meses de práctica. Y ellos también tienen las de grado superior, que sería otro año más con 3 meses de práctica, pero todavía no llegamos a los 3 años alemanes, y por eso siempre depende un poco de la formación y de la experiencia profesional de la persona. En el área técnica, y esto es muy importante, ustedes se preguntarán, ¿cuán bien debo hablar alemán? Típica pregunta, ¿puedo trabajar en Alemania solo hablando inglés? Bueno, el tema idioma es crucial. Desgraciadamente los alemanes no hablan un idioma universal y de ello son conscientes. Ellos también están en el dilema de necesitar una gran cantidad de profesionales. Hay muchos buenos perfiles en todo el mundo, pero yo no sé si un 10% de ellos hablan alemán. Porque generalmente, como todos sabemos, o sea, nos dedicamos por las lenguas extranjeras más universales, como el inglés, el francés, el español, y el alemán es muy interesante, muy bueno, pero no es universal, por eso es lengua oficial en la Unión Europea, eso es cierto, pero a nivel profesional no se encuentran tantos profesionales con conocimientos de alemán. Sigue siendo para nosotros un obstáculo. Aquí y en ninguna de todas las informaciones quisiera despertarles falsas expectativas. Para mí es muy importante que ustedes entren por la mejor puerta a Alemania y a cualquier país que se les ocurra, entonces planificar en el futuro. Pero en el caso de Alemania es muy importante llevar el idioma alemán. Mientras más lo hablen, más puertas se van a abrir y mejores van a ser esas puertas. Es decir, con inglés sabemos de casos de empresas internacionales de gran tamaño que se manejan en inglés, o empresas muy específicas, más pequeñas, informáticos. Es un pool de gente de la India, de otros países europeos o países latinoamericanos, todos hablan en inglés. Pero no es la regla, no es lo que ustedes van a encontrar rápidamente. Esas agujas en los pajares se dan, porque siempre me pasa en las conferencias que me dicen, yo sé de un amigo que sí lo logró. Sí, es cierto, pero no les quiero despertar falsas expectativas. No es la regla, no es lo usual. Lo usual es que las empresas alemanas esperan un nivel de alemán y de inglés también, bastante alto. Por eso es una gran suerte tener a un Instituto Goethe como el que tenemos aquí, donde yo lo aprendí. Yo me fui después de 4 años de estudiar el alemán a Alemania, no entendía nada por los dialectos que también existen, pero
es una gran base. Es decir, si no hubiera ido sin alemán, creo que hubiera necesitado 20 años más todavía para todos los pasos que he ido dando a poquito. Pero en sí también tiene un poco que ver con la política empresarial Alemania. Los escandinavos no tienen tampoco una lengua universal. El sueco, el noruego no es una lengua universal, pero son más flexibles en ese sentido. Ofrecen cursos de sueco, de noruego, de finlandés, meses de preparación antes de comenzar con el trabajo. Eso no lo ven tanto en Alemania. Se está instaurando lentamente. Las empresas se dan cuenta que tienen que aportar fondos para pagar cursos de alemán. Tenemos proyectos en México y en Brasil, donde buscamos enfermeros y geriátricos que los hospitales alemanes les pagan los cursos en México y en Brasil de alemán. O sea, esa tendencia se está dando, pero no es lo generalizado, ¿sí? En un ingeniero, por ejemplo, se espera mínimo B2 de alemán. Supongo, bueno, lo recalco, existe ya una estandarización de los niveles de idiomas en Europa, que es el sistema del marco general de idiomas, de referencia, con los niveles más abajo, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 es el materno, A1 es el conocimiento básico. Así que imagínense A1, A2, B1, B2, ahí, antes del C1, C2, ahí tendrían que estar los ingenieros para como media, como promedio. Puede ser que una empresa diga, no, B1 me basta. Otros pueden decir C1, quisiera. Pero promedio, B2. Y además también esperan experiencia profesional. ¿Sí? Puede ser que yo tenga un nivel B1 de alemán y tenga un B2 inglés. También hay posibilidades. Esos requisitos se hablan en el nivel de asesoramiento. Ya cuando están con algún interlocutor de los equipos, de los 10 equipos, ya pueden decir, bueno, vos tenés muy buena experiencia profesional. Y además en un área muy buscada aquí. El alemán, el inglés muy bueno, hay posibilidades. Eso depende mucho, o sea, no les puedo dar a nivel general la receta patente, pero más o menos para que tengan algunos parámetros para saber qué se espera en cuanto a conocimientos de idioma. El alemán, por sobre todo, si tienen interés en trabajar en Alemania, por favor, denle duro al alemán y van a tener siempre muy buenas posibilidades, o sea, mejores posibilidades que irse con conocimientos básicos. Bueno, en el sector informático, vacantes en el desarrollo de software y en la programación, investigación en vehículos alimentados con acumuladores de energía, las baterías eléctricas, por ejemplo, es algo que se está investigando mucho y aplicando mucho ya, desarrollo del software para el coche autónomo, crecimiento del sector videojuegos. Sí, ha sido bastante importante ya en los últimos años, a partir del 2006-2007. En el área de informática, las expectativas o los requisitos básicos o promedios serían el conocimiento del alemán mínimo B2 en la programación, B1 para las áreas de desarrollo. Buenos conocimientos de inglés de partida y bueno, siempre las competencias personales, los llamados soft skills, ¿no? Es decir, persona creativa, aptitud para trabajo en equipo, persona autónoma, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que hay muchos trabajos en los cuales ustedes puede ser que después de un año, cuando se incorpore a un nuevo personal, sean los tutores. ¿Sí? O pueden haber otros trabajos en los que les dicen, bueno, usted trabaja poco con clientes, pero, o sea, no tiene que hablar tanto, pero tiene que hacer muchos reportes, muchos informes. Es decir, por eso el nivel de idioma, tanto para la incorporación de nuevo personal como tutor, o tanto para lo que es escritura de reportes, informes, se exige, ¿no? Y el alemán, desgraciadamente, no es una lengua latina, es una lengua que tiene sus particularidades. No es imposible, pero tiene sus cosas difíciles. Lo gracioso es que ellos tienen un dicho, cuando, no sé cómo nosotros decimos, eso me parece chino, ellos dicen, eso me parece español. Para ellos el español es difícil, ¿sí? Por eso tenemos las oraciones inmensamente largas y hacemos una oración relativa después la otra, mientras que ellos hablan en oraciones cortas, son más concisos. ¿Sí? Pero tienen la particularidad de mandar los verbos. Cuando yo digo, yo creo que mañana voy a la escuela, ellos dicen, yo creo que mañana a la escuela voy.
O sea, uno tiene que memorizarse el verbo y pasarlo al final, y cuando la oración es muy larga, tiene que seguir memorizándose el verbo, y esas son las particularidades del alemán, pero no es imposible, se puede lograr con mucha práctica y disciplina. Bueno, hay otra parte importante, que es la parte de los requisitos formales. Yo tengo interés, yo tengo idioma alemán, yo tengo un puesto de trabajo. ¿Qué necesito? Son adicionalmente dos áreas más, la de homologación de título y la de la visa. La homologación de título y el visado son dos áreas de información específicas, no necesariamente de nuestra institución. Nuestra institución es intermediación laboral. De nosotros reciben toda la información con respecto al mercado de trabajo, requisitos, etcétera, etcétera, vacantes y demás. Con respecto a homologación, naturalmente que informamos, pero hay otras instituciones que son las encargadas de la homologación. Y ahí hay que dirigirse para saber, bueno, yo soy educador, educadora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Bueno, es la institución tal, en la región tal, y ahí vienen todos los requisitos. O sea, se puede todo eso lograr a través de Internet, de tener toda esa información. La mayoría de los títulos requiere de homologación. ¿Sí? Lo digo en forma general. O sea, no todos, pero una gran cantidad requiere de procesos de homologación. Tenemos entonces la última área, que sería la del visado. La visa depende, naturalmente, en estos momentos. O sea, estamos en un cambio muy importante en Alemania. Hay una reglamentación que va a ser cambiada a partir del 1 de marzo de 2020. La actual reglamentación para las visas dice: aquellos que tienen un título académico, título universitario, tienen posibilidades de acceso a la tarjeta, a la llamada tarjeta azul, la Blue Card o la Blaue Karte, ¿sí? Y ese sería un permiso de residencia para ciertas profesiones universitarias con determinados niveles de salario, los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Salarios brutos por año. Para personas con formación profesional, es decir, lo que nosotros llamamos terciarias, no universitarias, se rige la actual política de visado según lo que se llama la lista positiva. La lista positiva es justamente todo lo que les mostraba anteriormente, todas las profesiones en demanda. Yo soy médico, tengo un puesto de trabajo en el hospital de Stuttgart, tengo una oferta de trabajo, voy al consulado de aquí, de Mendoza, al consulado alemán, presento los papeles que van a ser enviados a Buenos Aires. Buenos Aires es el que emite la visa, no el consulado, pero aquí se prepara todo. Y por ser académico, entonces tarjeta azul, médico, bueno, todos los requisitos, se otorga una visa. Si es una formación profesional, yo soy mecatrónico, entonces lo que hace el consulado es fijarse si en la lista positiva esa profesión está en demanda. Si no está en demanda, las chances de recibir una visa son bastante bajas, si no imposibles. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque debe haber otros mecatrónicos en Alemania que están buscando el puesto. O sea, hay que darles a ellos la prioridad. La política actual es, se le da la prioridad a los alemanes desocupados mecatrónicos y a los europeos desocupados mecatrónicos registrados en la base de datos. Eso es un principio de convenio, ¿no? Y recién después a los candidatos extracomunitarios. Por eso esa lista positiva nos maneja en estos momentos. O sea, nosotros no tomamos de los tres niveles, información, asesoramiento e intermediación. Generalmente el paso del asesoramiento a la intermediación tiene que ver con la lista positiva. Ya los colegas en Bonn del centro virtual les dicen, tú eres arqueólogo o tú eres, no sé, soldador o alguna profesión terciaria, ¿no? Las chances de recibir una visa son mínimas, ínfimas. Intentalo.
yo te doy todos los links, todos los enlaces para la base de datos, pero no te voy a pasar a los 10 equipos, porque nosotros hasta ahora nos regimos por la lista positiva. Nosotros tomamos en intermediación porque somos brazo derecho de la política estatal de trabajo. No podemos estar creando una competencia con los desocupados alemanes y europeos. Eso para que entiendan el sistema. Ahora bien, esto está cambiando. Esto es lo que va a cambiar justamente el 1 de marzo del año que viene. La nueva ley inmigratoria alemana, la llamada Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es muy revolucionaria porque lo que hace es descartar la lista positiva. Eso quiere decir que Alemania se abre a nivel profesional a nuevas profesiones individuales que puedan estar en competencia. Si una empresa en el norte, en Bremen, dice yo quiero a ese mecatrónico mendocino porque tiene esto, entonces ahora sí, a partir del 1 de marzo, las chances a una visa aumentan. Ese es el gran cambio radical que tenemos con la nueva ley de inmigración. El proyecto Puma, si lo han escuchado hablar, fue una tentativa, un piloto que hicimos. En la región mía de Baden-Württemberg era un sistema canadiense de puntaje que fue previo a la nueva ley. El proyecto Puma terminó ahora, el 30 de septiembre. Era justamente, si tenés una profesión fuera de la lista positiva, podés tener visado para la región de Baden-Württemberg, por lo que se quería testear, ¿no? Había otros criterios. Ya no vale la pena hablar de ellos porque ya han pasado, pero para aquellos que lo han escuchado, el modelo Puma no se aplica ya más y ahora lo que se va a aplicar es la nueva ley. En estos momentos seguimos con la ley de la lista positiva para las personas con formación profesional. Creo que ya no me queda mucho. Bueno, así es, en general la parte, diría más que nada técnica, teórica. La base legal que regula el acceso al mercado son estas leyes, la ley de residencia y el reglamento sobre ejercicio de actividades. Esas son las bases que se modifican ahora con la nueva ley. Y los aspectos a tener en cuenta siempre son el candidato debe tener una oferta de trabajo para poder ir a tramitar la visa al consulado y en algunos casos se requiere la participación de la Agencia Federal del Empleo porque el consulado lo que hace es preguntarnos a nosotros, la persona tiene una oferta en Friburgo, ¿no hay desocupados en Friburgo? Y nosotros buscamos la base de datos y decimos, no hay, entonces viene una respuesta positiva, entonces el candidato tiene buenas posibilidades. Ese es un sistema que hay de interconexión entre los consulados y las embajadas y la Agencia Federal del Empleo. Como les decía, el principio hasta ahora de prioridad se comprueba que no hay candidatos de Alemania o de otros países de la Unión Europea o del espacio económico europeo que tienen un privilegio. Las condiciones de trabajo deben ser equiparables a las de los empleados animales, es decir, siempre se trata de chequear antes de emitir una visa de que la empresa está en orden, de que el contrato esté en orden, de que no haya explotación laboral, etcétera, etcétera. Todo eso se testea antes de que se emita una visa. Bueno, esto es un poco en relación a nuestra organización. El Departamento Internacional, como les había dicho, son esas 3 siglas. Las ventajas de ser clientes nuestros es que ayudamos a buscar empleo, tenemos contacto directo con los empleadores, les ayudamos también a preparar la solicitud de trabajo, muy importante. ¿Cómo me postulo a un trabajo en Alemania? A nivel escrito y a nivel oral también. Muchos hacen, los llamamos el viernes que viene, a las 5 de la mañana, quizás aquí tenemos 5 horas de diferencia actualmente, para hacer una entrevista de trabajo. Y ustedes nos pueden preguntar a nosotros, ¿podés asesorarme? Porque yo no sé qué me van a preguntar. Hay ciertas reglas, hay ciertos estándares en ese sentido. Si alguno alguna vez ya lo ha vivido, sabe cómo es más o menos el sistema, es distinto al nuestro. Un currículum en alemán es distinto al nuestro. Es muy interesante en Europa ver la diferencia que existe entre los currículos alemanes, portugueses, españoles, italianos, son cuestiones culturales. Y es importante, muy importante en Alemania, presentar un currículum según el estándar alemán. Ahí también les podemos dar asesoramiento. Bueno, nosotros otorgamos también ayuda en cuanto a información. Averiguamos la cantidad correcta para la homologación de su título en el caso de que desea ejercer una profesión reglamentada.
comprobamos que las condiciones de trabajo del empleo sean equiparables a los empleados alemanes, es decir, tenemos el acceso directo a la información de las empresas y somos una institución pública, es decir, que todos nuestros servicios son gratis, es decir, nosotros no cobramos por nuestros servicios, tampoco les cobramos a las empresas, somos el sistema estatal, institución estatal. Bueno, también tenemos una base de datos que le comentaba y está en inglés y en español inclusive. Esta gráfica la van a recibir ya con la presentación que pongamos a disposición, así que ya tendrán podrán ver mejor dónde cliquear qué cosa. Bueno, y creo que ya esta entonces la dejo, sería la última diapositiva y ya...